Muy buenos días a todos. Es para mí, pues, realmente un privilegio grande del Señor poder compartir esta mañana con todos vosotros. He visto por medio de las oraciones, por medio de los anuncios, que tenéis anhelo, que salís a la calle, salís a la playa a evangelizar. Hay muchas iglesias en el día de hoy en España que permanecen calladas. Esperan que Dios obre en las personas y que traiga personas a la iglesia. Pero me alegro mucho de que tengáis este sentimiento, porque el Evangelio en España es muy necesario que las iglesias despierten y puedan salir a la calle, puedan tener comunión con otras personas y compartir la fe que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros. Os pediría que abriéramos nuestras Biblias, la Sagrada Palabra del Señor, en Marcos capítulo 1 del 16 al 20. Marcos capítulo 1 del 16 al 20. Y estamos en el relato de Marcos, en el comienzo del ministerio del Señor Jesucristo. Lo vemos aquí en el primer capítulo, en los versículos 14 y 15, vemos cómo es el ministerio del Señor Jesús. Vemos cómo es su predicación y cómo es su mensaje. En el centro de este mensaje está el anuncio del reino de Dios. El reino de Dios ha irrumpido en la tierra, ya ha llegado, ya está en medio de nosotros. Y a través de su mensaje hay una liberación, ¿verdad? Hay liberación de culpa, liberación del pecado. Y Jesús llama a todos los que escuchan, a todos los que oyen, les llama a arrepentirse y a creer en el Evangelio. Además, se podría decir que en el capítulo 1 de Marcos, pues es una explicación, todo este capítulo, de cómo funciona el Evangelio, de cómo es, de cuáles son sus implicaciones y de cuál es nuestra responsabilidad delante de este Evangelio. Las buenas nuevas de la persona del Señor Jesucristo. Y nos preguntamos qué significa eso para nuestras vidas, ¿verdad? Me estarás escuchando y te puedes estar preguntando en este momento, bueno, muy bien, Marcos escribe su Evangelio, lo he leído, lo conozco estos versos que vamos a estar explicando y enseñando, son muy populares, ¿verdad? Pero ¿qué significa esto para nuestras vidas? Pues aquí vamos a ver en la vida de 4 hermanos el Evangelio del Señor Jesucristo, cómo es y qué hará en cada uno de sus corazones. Veremos qué hará en la vida de estos 2 grupos de hermanos, Simón, Andrés, Jacobo y Juan. Y todo lo que vamos a hacer es considerar estos versículos del 16 al 20 en 2 simples encabezados. Primero vamos a ver el llamado de Jesús, su invitación a venir a Él. Vamos a ver lo que muchos de nosotros hemos sentido, ¿verdad? Lo que muchos de nosotros hemos experimentado. Vamos a ver qué significa esto, qué implica, qué son las implicaciones de este llamamiento. Vamos a ver también, en segundo lugar, cuál es el coste. El coste de ese llamamiento. Si tú respondes a la llamada de Jesús, si has respondido a la llamada del Señor Jesucristo, a su invitación, a su convocatoria, ¿qué implica eso en tu vida? ¿Qué implica? ¿Qué cambia en nuestra vida si hemos dicho, Señor, te necesito, Señor, ven a mí, ¿verdad? ¿Qué implica? ¿Qué implica esto? Así que veremos entonces el llamamiento y luego el coste. Y antes de leer el pasaje, vamos a comenzar a trabajar en
juntos en este texto, vamos primeramente a orar, a pedirle al Señor que nos dirija, que nos ministre tanto a mí como a vosotros, que sea su palabra, su espíritu, el que dirija nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Señor, nos ponemos delante de ti esta mañana necesitados de ti, como pecadores fracasados en este mundo de corrupción, pero vencedores en Cristo Jesús. Queremos, Señor, vivir tu palabra, vivir tu evangelio. Queremos, Señor, salir diferentes en esta mañana, escuchando tu palabra. Padre, te pedimos que obres en medio de nosotros, que tu espíritu y tu nombre sea glorificado en esta iglesia, Padre, y que tú seas el primero sobre todas las cosas. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Marcos 1, versículo 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y él les dijo, Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron. Amén. El Señor bendiga su palabra. Vivimos en una época que está llena de métodos, está llena de estrategias para captarnos, ¿no? Para llamarnos. Realmente estamos viviendo en una época que está llena de filosofías, de métodos y de formas de vivir, ¿no? Que nos enseñan cómo tenemos que caminar en este mundo, ¿verdad? Tenemos pues, métodos de autoayuda, filosofías que nos enseñan a cómo es la vida. Y, por ejemplo, en el contexto cristiano, para que lo podamos entender, llegamos a una librería cristiana y vemos el apartado del discipulado y vemos muchísimos libros, muchísimos pensamientos, ¿verdad? Muchísimas formas diferentes de entender qué es seguir a Jesús, el discipulado. Y creo que, bueno, si preguntas a los líderes cristianos, yo pienso que podrían haber diferentes formas de entendimiento, diferentes explicaciones de qué es el discipulado. Todos ellos seguro que tienen algo en común, pero habrá muchas maneras diferentes de ver qué es seguir a Jesús. Pero si nos preguntamos realmente, ¿qué dice la Biblia del discipulado? ¿Qué dice la Biblia, la palabra de Dios, de qué es seguirle en el camino de esta vida? Vamos a ver qué nos dice la palabra esta mañana. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor según Lucas, capítulo 5, versículo 10. Simón, Andrés, Jacobo y Juan, pues eran compañeros de trabajo, socios comerciales. Ellos trabajaban juntos en las barcas pescando en el mar de Galilea. El padre de Jacobo, Zebedeo, tenía un negocio en el mar de Galilea, lo suficiente productivo, lo suficientemente próspero para tener varios trabajadores trabajando en las barcas. Y estos dos grupos de hermanos se dedicaban a este oficio familiar. Durante años y años, quizás décadas, las familias se habían dedicado al mismo oficio familiar. Pero en algún momento, Simón, Andrés y parece también que Jacobo y Juan llegaron a vincularse al ministerio de Juan el Bautista. Y es probable que habían llegado y habían escuchado
las multitudes que se agrupaban, que se agolpaban frente a la predicación de Juan el Bautista en la ciudad de Jerusalén. Pero sea como fuere, se vieron arrastrados por este avivamiento, por este renacimiento que siguió a Juan el Bautista. Y un día, nos dice el capítulo 1 del Evangelio de Juan, mientras Juan el Bautista predicaba, Andrés y seguramente Juan, el hermano de Jacobo, estaban junto a Juan el Bautista. Ellos estaban allí junto a Juan. Y cuando pasó Jesús, Juan el Bautista dice en Juan 1:36, «He aquí el Cordero de Dios». En este momento estaban identificando, estaban ellos mismos señalando que Jesús era el que iba a venir. Era el Salvador. Él era el Cordero de Dios. Ellos estaban identificando. Y para su beneficio, el Evangelio de Juan nos dice en el versículo 44 que Andrés corrió inmediatamente a contarle a su hermano: «Hemos encontrado al Mesías. El Mesías está aquí. Está en medio de nosotros. Lo que hemos escuchado de Juan ahora es real. Está aquí». De manera que la asociación que tenían el conocimiento del Señor Jesús, Andrés, Simón, Jacobo y Juan, se remonta a los días de Juan el Bautista. Lo que quiere decir, lo que significa que en el momento que estaban en la barca, Jesús ya les conocía. No era, bueno, podría haber sido el poder, la fuerza de convencimiento y el poder de la voz del Señor Jesús, pero no es así. El plan del Señor no fue así. Jesús ya les conocía. Ellos ya lo conocen, habían entendido por medio de la explicación de Juan el Bautista que Jesús era el Cordero de Dios. Pero por muy relevante que fuera este anuncio, por muy importante que fuera, por muy extraordinario que hubiese sido, había trabajo, ¿verdad? Había peces que pescar, jornales que pagar, y ellos pues siguieron trabajando, siguieron en sus barcas, siguieron alimentando a sus familias, siguieron ganando dinero, pescando peces. Tal vez se dijeron a sí mismos: ahora, cuando el Mesías haga hecho la revolución que estamos esperando, cuando la haga, entonces, bueno, ya sabemos quién es, ahora nos uniremos a él. Entonces, sería el momento de ir hacia adelante, de acompañar al Señor Jesús. En el mensaje de Jesús, recordemos que es que el reino de Dios ya ha llegado a la tierra. El reino de Dios ya ha irrumpido en este lugar. Y lo que Jesús les está pidiendo no es una revolución armada. Lo que Jesús les pide es un cambio de actitud, un cambio de carácter. Entonces veamos juntos el llamamiento de Jesús. Y quiero que notemos en el versículo 17 las dos partes que está formado este llamamiento. En primer lugar, implica una invitación a vivir bajo un nuevo maestro. Dice: venid en pos de mí. Venid en pos de mí. Y en segundo lugar, implica embarcarse en una nueva misión. Os haré pescadores de hombres. Esas son las dos partes del llamamiento de Jesús. ¿Las veis en vuestras Biblias? ¿Las veis ahí? Son dos partes de este llamamiento. Una invitación a vivir bajo un nuevo maestro, que es el Rey Jesús, el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Salvador de Salvadores, el único Salvador de este mundo. Y una invitación a embarcarse en una nueva misión, en la que enviará a sus discípulos. Pensemos primero en vivir en una vida bajo un nuevo maestro.
Jesús les dice, seguidme, dijo Jesús. Jesús dice que le sigan, es una invitación al discipulado, es una invitación a caminar junto al nuevo Maestro. Es obviamente el Señor Jesucristo es quien llama, a quien llama lo hace su discípulo. A quien escucha la voz del Señor Jesucristo y le sigue, lo hace su discípulo. Puede que te hayan excluido de algún lugar, de algún trabajo, de algún ministerio, no sé, de alguna reunión, de amigos, ¿verdad? De algún cumpleaños. Puede que te hayan excluido, pero si Jesús te llama, si Jesús te ha llamado, si Él te llama a seguirle, no te va a excluir nunca. Jesús no excluye, tenlo por seguro. Si has escuchado la voz de Dios, si el Evangelio ha quebrantado tu corazón, ten por seguro que Jesús nunca te excluye, nunca. Y aunque es una invitación que vemos aquí, es una invitación inusual, dadas las normas de la época, era algo normal, ¿verdad? Porque en esta época, cuando un discípulo una persona quería seguir a un maestro, a un rabino, en este caso, pues elegía el maestro preferido, elegía el maestro que a él más le gustaba y le seguía, se apegaba a él, le seguía a todas partes, hasta que era aceptado por el maestro y aprendía de él. Pero aquí Jesús hace lo que vamos a ver una y otra vez en el Evangelio de Marcos. Aquí Jesús rompe el molde. Jesús rompe la norma, desafía las expectativas de los hombres. La forma de pensar de los hombres cambia. Jesús hace cosas impensables, diferentes. En este caso, Jesús toma la iniciativa. ¿Te suena de algo? Él toma la iniciativa. Así que cuando actúa siempre en referencia a nosotros, es Él el que toma la iniciativa. Jesús es el que da el paso adelante. Jesús es el que viene por nosotros. La iniciativa es suya, no es nuestra. Es de Jesús. Jesús viene por ti, viene por la oveja perdida, viene por el necesitado, viene por el que se quebranta y se arrodilla ante Él. Viene por el humilde de corazón, ¿verdad? Jesús es el que toma la iniciativa. Más adelante, en Juan capítulo 15, les dirá a sus discípulos: no habéis elegido a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he destinado para que deis mucho fruto. De la misma manera, igual es en el día de hoy, ¿verdad? De la misma manera, a sus discípulos, a los que le siguen, Jesús los elige para que den mucho fruto. En lugar de cualquier religión, cualquier forma de espiritualidad, cualquier forma de vida, te da una receta, ¿verdad? Te da una fórmula para poder seguir a Jesús o para poder tener una nueva vida, un nuevo camino. Pero para llegar a Dios no es así, no es de esta manera. El Evangelio cristiano ofrece un mecanismo mejor, ofrece algo mucho más excelente. Nuestro mensaje es que Dios mismo ha venido a encontrarte y a buscarte. Dios mismo ha llegado a tu presencia, ha llegado a tu casa, a tu lugar. Dios mismo ha llegado a buscarte y a salvarte en el Señor Jesucristo. Eso es excelente. No hay nada en el mundo, ninguna explicación que se pueda comparar a esto. Él es el buen pastor, el que busca a la oveja perdida. Y en el Evangelio cristiano Dios viene y nos encuentra, nos llama a ti y a mí. Nos llama a seguirle y a realizar nuestra vida por fe.
en Él. Y estos hombres no son llamados por lo que son llamados por lo que Cristo es. Ellos son humildes pescadores en una barca. No son llamados por sus cualidades, no son llamados porque tengan algo especial. Son llamados por la misericordia de Dios, por lo que Cristo es. Pero por extraño que parezca esta invitación de Jesús, esta invitación no se detiene ahí. Mira lo que dice después. Los rabinos, cuando hacían discípulos, enseñaban a los discípulos la Torá, ¿verdad? Enseñaban la ley de Moisés. Debían ser seguidores de la ley, de las tradiciones de los ancianos. Pero, ¿qué les dice Jesús a Simón y a Andrés? ¿Qué les dice? ¿Les dice que sigan un código de conducta? ¿Les dice que sigan un cuerpo de doctrina? ¿O una filosofía nueva? Mira qué les dice. ¿Qué les dice Jesús? Todos los demás decían, sigue la tradición, sigue a los padres que nos han dicho, las tradiciones de los ancianos, pero Jesús les dice, venid en pos de mí. No les dice nada más, les dice, venid en pos de mí, seguidme, seguidme. Cuando una persona se hace cristiana, cuando una persona acepta al Señor, entiende el Evangelio, es cierto que habrá abrazado un cuerpo de doctrina. Y eso es perfecto, es vital y es necesario. Es cierto que habrá llegado a estar en el proceso de someterse su vida a la voluntad de Dios. Y eso es genial. Es cierto, es necesario. Y se unirá a una iglesia, a una asamblea de Dios. Se unirá a una iglesia local para adorar, escuchar su palabra y comenzará a vivir y promover la causa del Evangelio. Eso es vital, necesario. Eso es algo cierto. Pero ser cristiano no implica ninguna de esas cosas. Ser cristiano, seguidor del Señor Jesucristo, no implica ninguna de esas cosas. Escúchame con atención. Ser cristiano implica todas esas cosas, pero ninguna de ellas en combinación te hace cristiano. Ninguna te hace cristiano. ¿Qué es lo que te hace cristiano? ¿Qué es lo que te hace seguidor del Señor? Lo que te hace cristiano es conocer a Jesucristo. Conocer a Jesús. Buscar su personalidad, su carácter, su palabra, imitarle. Seguir al Señor. Es ser atraído por su palabra y su espíritu a la unión de la comunión de Jesucristo en ti mismo. Déjame preguntarte algo esta mañana. Déjame hacerte una pregunta indispensable. ¿Lo conoces? ¿Conoces al Señor Jesús? Pregúntatelo a ti mismo. ¿Realmente lo conozco? ¿Eres realmente su discípulo? ¿Eres seguidor de Jesús? No hay pregunta más urgente que hacer. No hay pregunta más urgente que hacer en las iglesias, en España y en esta congregación, en esta mañana. No hay nada más urgente. ¿Quién es el maestro de tu vida? ¿Quién? Cuando Jesús llamó a los discípulos para que le siguieran, estaba diciendo, yo soy el Rey. Doblad rodilla ante mí y seguidme, caminad junto a mí y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Venid ante mí. ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿Quién es el que domina tu corazón? No estoy preguntando por tu filosofía, no pregunto por tu ética ni por tu práctica religiosa. Eso está de más ahora.
No pregunto por esas cosas. No estoy preguntando por todo esto. Todos ellos tienen un lugar y tienen una importancia que desempeñar, por supuesto. Te estoy preguntando si confías en Jesucristo, si eres seguidor de Él. Si Cristo te ha dominado, si domina tus pensamientos, tu amor, tu forma de pensar, tus ganas de llevarlo a otros, de evangelizar. Él te ha dominado, Él domina tu vida. Te pones delante de Él cada día para que Él te dirija y te dé pasión para poder seguir. Así que espero y te ruego que estés escuchando este llamado. Espero y ruego que escuches la invitación de Cristo que hace esta mañana, que te está diciendo esta mañana. Y que vengas a seguirlo para que pongas solamente tu confianza en Él. Solo tu confianza en Él. Y el llamamiento de Cristo implica a vivir bajo un nuevo maestro. Es una invitación a vivir y ser dominado totalmente por Él. Pero fíjate también en la segunda parte de esta invitación, no solo es una invitación a vivir bajo un nuevo maestro, sino es una invitación a embarcarse en una nueva misión. ¿Ves esto en la segunda parte del verso 17? Mira el versículo 17 conmigo. Venid en pos de mí, ¿y qué? O sea, seguidme, venid conmigo, aprender de mí, leer mi palabra, confesar vuestros pecados, venid, conocerme y os haré pescadores de hombres. Qué grandioso, ¿verdad? Venid y seréis instrumentos míos para mi voluntad, para la extensión de mi reino. Seguidme y os haré pescadores de hombres. Está diciendo, si alguien me quiere seguir, si alguien quiere caminar conmigo, las prioridades de su vida deben cambiar. Voy a apartarlos, a convertirlos en mis instrumentos, a dar a conocer mi nombre, a ser pescadores de hombres, y pescaréis hombres proclamando el Evangelio de salvación. Es una imagen poderosa, ¿verdad? Es una imagen hermosa y estimulante, pero una imagen que tiene una historia de fondo. Y os pediría que buscarais Jeremías 16, porque no lo voy a leer, voy a explicar el texto. También en este versículo del Antiguo Testamento, también se utiliza la imagen de un pescador de hombres. Pero la utiliza el Señor con una nota desgraciada, ¿verdad? Dios es el pescador de hombres que pesca a los hombres y los aparta y los atrapa para su ira y juicio final. Es el mismo Dios el que pesca a estos hombres. Pero aquí Jesús utiliza esta imagen y la aplica a la misión de la iglesia, a sus discípulos. Aquí no de una manera desgraciada, sino de una manera positiva. De una manera en la que tiene una nota de ánimo, ¿verdad? Tiene una nota de ilusión, de entusiasmo. Aquí Jesús nos dice, os haré pescadores de hombres. Es una invitación destinada a moverlos, a intrigarlos, a darles nueva vida, pasión. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Creo que podríamos decirlo así. Antes de que Dios venga como pescador final en la ira de Dios, en el terrible día de su ira, al final de los tiempos, Jesucristo envía a su pueblo. Te envía a ti y me envía a mí. Jesucristo envía a su pueblo a pescar hombres por medio del Evangelio, antes de ese día final. Para ser liberados, para ser puestos a salvos por su mismo sacrificio. Id y os haré pescadores de hombres.
Él toma la amenaza y la convierte en una aventura. En este momento, ahora, en estos tiempos, la convierte en una aventura para el pueblo de Dios, para la iglesia. Verás, cuando Jesús te llama a Él, nunca te llama para que lo guardes para ti. Cuando Jesús te llama, no te llama para que lo atesores en tu corazón y sea solamente un Dios personal. Te llama para que lo envíes a otros, para que lo compartas con otros, para que lo muestres con otros, para que vivas su evangelio y su evangelio sea visible en ti. Sea visible en ti. Lo que tú crees es lo que caminas, es lo que piensas, ¿verdad? Es como te comportas. Debe ser así. Si conoces un poco de la historia de la iglesia, sabremos que pues, la gran aventura que había, que promovió Jesús para todos sus discípulos, ¿verdad? Él arrastró a estos hermanos a una experiencia extraordinaria. Todos los que están aquí estuvieron en los apóstoles. Marcos, recordemos, que está escribiendo en la ciudad de Roma y está registrando las enseñanzas que Pedro le había contado, ¿verdad? Y aquí está Simón Pedro, a quien Jesús cambió el nombre y lo llamó en este pasaje, y se convirtió en un pescador de hombres. Pedro, el impetuoso, ¿verdad? Pedro, el fuerte de carácter. Pedro, el que... Ten cuidado con Pedro. No es apto para servir en el pueblo de Dios. Pero era un seguidor del Señor Jesucristo. Él cambia su carácter, cambia su forma de vivir, cambia su pensamiento y lo hace un pescador de hombres. Tenemos a Jacobo, que fue el primero en dar su vida por el Evangelio. Tenemos a Juan, que se le atribuyen 5 libros del Nuevo Testamento, que fue pastor en la iglesia de Éfeso después de Timoteo. 30 años como pastor. Tenemos a los discípulos de Cristo que fueron arrastrados por una gran causa que dominaba sus corazones, ¿verdad? ¿Quiénes son los pescadores de hombres? ¿Quiénes son los pescadores de hombres? Los discípulos que siguen a Jesús. Me pregunto muchas veces si te sientes cerca de ser un pescador de hombres. Puede ser que para muchos de nosotros, cuando escuchamos la voz del Señor, cuando escuchamos su palabra y vemos que le tenemos que seguir, pues inmediatamente, contentos, con gozo, le seguimos. Seguimos con ganas, con gratitud. Pero cuando oímos que Jesús quiere que seamos pescadores de hombres, porque estamos siguiéndole, porque somos sus discípulos, porque le adoramos, porque leemos su palabra, la estudiamos, nos preguntamos si realmente nos está hablando a nosotros. ¿Realmente me estás hablando a mí? ¿Ser un pescador de hombres? Pensamos que esto es solamente para gente con ciertos dotes. Nos preguntamos si es solamente para personas con el don de evangelismo, evangelistas, la figura del evangelista. Pero esto no dice así la palabra del Señor, esto no lo dice este texto. Creo que debemos mantener las dos cosas juntas dentro de la iglesia. Dos partes de la llamada de Jesús. Los que llegan a conocer a Jesús, los que son fieles a Él, los que le siguen, esos mismos son los pescadores de hombres. Hermanos, es la iglesia. Esos mismos son los que pescan hombres. En segundo lugar, fíjate en cómo responden estos dos grupos de hermanos a la llamada de Jesús. Y aquí quiero que pensemos en el costo de la llamada de Jesús. Marcos en su Evangelio
tiene una particular referencia por la palabra inmediatamente. A Marcos le gusta esto, es muy rápido, ¿no? Este evangelio, inmediatamente ocurren cosas. Pero es algo de cierta urgencia, ritmo y emoción de este relato. Pero si miramos el versículo 18 y de nuevo el versículo 20, veremos que al menos aquí es algo más que un recurso retórico. Es algo más. Este inmediatamente nos indica una respuesta del corazón. Esta frase que utiliza siempre en Marcos, en estos versículos del 18 y versículo 20, lo transforma en una respuesta del corazón. Cuando Jesús llama a sus hermanos, a los discípulos, es una respuesta de cada uno de sus corazones. Y quiero destacar una lección del texto, es una lección que habla sobre la obediencia. Mira el versículo 18, dice: y dejando al instante sus redes, le siguieron. Y dejando al instante sus redes, le siguieron. Los que creyeron, los discípulos, ¿verdad? Los que estaban trabajando en la barca. Fíjate lo que hicieron. Dejaron al instante sus redes y siguieron a Jesús. Yo creo que la llamada de Jesús contiene y exige una respuesta inmediata. Porque nos está llamando el Rey de Reyes, ¿verdad? El Señor de Señores. Exige una respuesta inmediata. Quiere que escuches lo que Él dice, escuches su voluntad y obedezcas. La primera vez que la escuchas, no la segunda ni la tercera. Algunos escuchamos el llamado del Evangelio 1000 veces, ¿verdad? Muchos, pues, hemos estado en los estudios bíblicos, hemos escuchado el Evangelio en este púlpito 1001 veces, muchas veces. Quizá venimos de familia cristiana, quizá tenemos hermanos y hermanas que nos han atraído a la iglesia. Hemos escuchado 1000 veces el Evangelio en el púlpito, cada domingo en la iglesia. Hemos participado en estudios bíblicos. Hemos hablado de Él. Y sin embargo, nos tenemos que preguntar si hemos respondido realmente al llamado y a la invitación del Señor Jesucristo. Si todavía no estás siguiendo a Jesús, si todavía ha sido un eco solamente una voz que se ha escuchado en tu oído y no estás siguiendo verdaderamente al Señor Jesucristo, no eres su discípulo. Los discípulos son los que siguen a Jesús. No hay más. Son los que siguen a Jesús, los que aprenden de Él, los que su vida va siendo transformada poco a poco. Van creciendo en santidad, van creciendo en devoción al Señor. Has participado en todo esto, pero sea cual sea la situación que te encuentres en esta mañana, sea cual sea la llamada que hayas oído muchas veces, esta mañana estoy invitándote a venir y a confiar en Jesús. Esta mañana te estoy invitando a que realmente, a partir de hoy, seas un discípulo. Seas un discípulo que dé su vida por Él y por el Evangelio. Tenlo seguro. Nunca le dijiste a tu hijo que la desobediencia es que cuando escuchas un mandato, una orden, nunca le has dicho a tu hijo que la desobediencia tardía es que la obediencia tardía es desobediencia, ¿verdad? Cuando mandas a hacer algo y se hace a los 3 o 4 días de haberlo escuchado, ¿no? Eso es desobediencia. No desobedezcamos al Señor. Pero sea cual sea la situación de que te encuentres, Jesús te llama otra vez hacia Él. No digas a Jesús, todavía no. No le digas a Jesús, ahora no.
un poco más tarde. Ahora lo sé, lo he escuchado, lo he entendido, pero ahora no. Un poco más tarde, Señor. La obediencia tardía sigue siendo desobediencia. Deja de escuchar, de excusarte, deja de negarte, deja de evadirte y confía en el Señor Jesús. Es hora de venir y confiar en Él. Deja de evadirte, ¿verdad? Y luego quiero que veamos que el llamado de Jesús involucra otro aspecto, es el costo de seguir a Jesús. Y fijémonos cómo tiene una prioridad sobre todo lo demás. Aquellos que escuchaban responden a su llamado y le siguieron. Estos hermanos dejaron sus redes, dejaron su familia, dejaron sus negocios y le siguieron. Pero aquí hay un error, ¿no? Quizá muchas veces interpretamos que seguir a Jesús y sacamos la conclusión que seguir a Jesús es adecuadamente para convertirnos en trabajadores cristianos, en servidores de su obra, debemos renunciar por completo a nuestras familias, ¿verdad? A nuestros lazos terrenales, familia, amigos, negocio. Pero este no es el punto. Este no es el punto de este pasaje. El punto más bien es que nada puede interponerse en el camino entre tu vida y seguir al Señor Jesucristo. Ni las finanzas, ni la familia, ni la sociedad, ni el estilo de vida. Jesús debe ser el primero. Este es el punto, el primero. No tienes que renunciar a tus seres queridos, ni renunciar a tu familia, ni renunciar a lo que te rodea. Simplemente Jesús es el primero en tu corazón, el primero. Más adelante, en el capítulo 8 de Marcos, en el versículo que hemos leído, en el verso 34, Jesús explica esto en una enseñanza que refleja precisamente cómo los discípulos lo que hacen los versículos anteriores. Jesús dijo a las multitudes que seguían su ministerio: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. ¿Por qué? ¿De qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿O de qué recompensa dará el hombre a su alma? Y en el capítulo 10 de Mateo hay un joven rico, ¿recordáis? Este joven rico, también un pasaje conocido. ¿Recuerdas esta historia? Jesús lo invitó también a seguirle, lo invitó a ir hacia Él, lo invitó a caminar el camino de fe. Pero a diferencia de estos dos grupos de hermanos, en nuestro pasaje el joven rico rechazó el llamado del Señor Jesús. Fue una historia triste, ¿verdad? La llamada de Jesús, creía él, que era demasiado empinada, que era demasiado costosa. Cuando Jesús me llama, pensó: voy a tener que desprenderme de todos los ídolos, de todos los tesoros terrenales, de todo lo que tengo. No puedo seguir a Jesús, no puedo dejar las cosas a un lado, no puedo. Y hay un costo para seguir al Señor Jesús, pero realmente hay riquezas en la comunión con Cristo. Hay un costo, pero ese costo no es tan grande porque es renunciar a las vanidades, a las cosas vanas de esta vida y darle importancia realmente al que es importante. Eso es lo que Jesús te dice esta mañana: levántate. Levántate de tu quebrantamiento, levántate de tu apatía, levántate de tu confusión, levántate de tu asombro y levanta tu corazón que ama al Señor. Levanta tu corazón ardiente ante Él. Levanta tu corazón a su palabra y entrégate a la misión de Dios. Entrégate a su obra, a su voluntad. Sé un discípulo que hace discípulos. Esta es la misión. Sé un discípulo que hace discípulos. Conoce a personas
Enséñales lo que tú estás experimentando en la vida cristiana. Enséñales cuál es el camino. En sus tropiezos, compártelos con ellos, aconséjales, levántalos, dales ánimo. Muestra el Evangelio, hermano. Si eres un cristiano y una cristiana, muestra el Evangelio que has escuchado. Muéstralo. El Señor ha tocado tu corazón. Haz discípulos. Dios nos llama a ser verdaderos discípulos, pescadores de hombres, y a vivir una aventura de servicio, para servirle. Vamos a orar, hermano, vamos a orar.